Vamos a pasar ahora a hablar con un teólogo, pero que tiene la particularidad de ser sociólogo y criminólogo, es decir, está en contacto con lo divino, pero con lo humano, humanísimo, como es la criminalidad y la seguridad, y ese es el título que ha sido nada menos que ministro del Interior, ya hace algunos años. Actualmente es un profesor de la Universidad del Pacífico e investigador que maneja cifras sobre la evolución de la adhesión a la Iglesia y a otras confesiones y a otras, quizás también, categorías religiosas. Estoy hablando naturalmente de José Luis Pérez Guadalupe, al que saludo y agradezco por estar acá. Muy buenas noches, señor Pérez Guadalupe. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias por la invitación. No ha sido una sorpresa que muere el Papa, pero es un sacudón de todas maneras para quienes como usted siguen la Iglesia de cerca y ha tenido un contacto personal con él. Así es, todos pensábamos que se iba a recuperar de esta enfermedad que tenía. Bueno, ya tiene un pulmón menos desde que era joven y sabíamos lo delicado de su salud a los 88 años, pero todo el mundo esperaba que se recuperara. Es más, ya había comenzado a firmar algunos decretos, a ver, pero muy poco las cosas de la Santa Sede, pero esto fue, como tú bien dices, un sacudón. Y todos en la Iglesia estamos consternados, nos apena y preocupados también por lo que viene, porque ha sido un camino realmente el de Francisco, ejemplar, valiente, cambiando rumbos, dando una dirección, realmente un líder, pero un líder cercano. Él, más que un teólogo, ha sido un pastor muy cercano a la gente, y él lo proponía así. Y lo marcaba inclusive en la elección de los obispos, ¿no es cierto? Él decía a los canonistas a dictar clases en las facultades de teología, que pasen los pastores a ser obispos, que es como corresponde, ¿no? Entonces, ese pastor con olor a oveja que decía mucho él, cercano con la gente. Va a ser muy difícil este cambio porque no sabemos lo que viene, pero digamos, esperemos que pueda hacer una transición haciendo el parangón con el Concilio Vaticano II, que abre las puertas, como bien sabes, Juan XXIII, Giuseppe Roncalli del concilio. Él muere en pleno concilio y quien lo sucede, Pablo VI, como dice, él abre las puertas, el gordito abría las puertas y el flaquito se llevó resfriado, se decía en esa época, ¿no es cierto? Vamos a ver quién ahora asume y quién se lleve este gran legado, por ejemplo, del tema de la sinodalidad, como lo ha comentado Monseñor Pedro Barreto aquí hace unos minutos, ¿no es cierto? El tema de la sinodalidad es un cambio de visión que en verdad es un volver a las fuentes. Es decir, hablar de una iglesia comunidad, una iglesia toda, no una visión clerical, sino una visión sinodal, es decir, eclesial. Y eso es la esencia de la iglesia, que el Papa lo ha rescatado magníficamente en estos años, y yo creo y espero en todo caso de que esto continúe, ¿no? Ahora bien, fue sorprendente que se elija a un jesuita, por una parte, y por otra parte un jesuita que venía de una provincia jesuita, de un país como Argentina, donde había habido grandes conflictos entre los jesuitas. Así es. Y que significó que por lo menos un sector importante no lo apreciara de su propia congregación religiosa, ¿no? Y sin embargo se impone como papa, se eleva, y pese a que ha sido elegido tarde, a los 78 años de edad, y es una edad de la jubilación, y él había querido retirarse, le había pedido al Papa Presidente Benedicto que él le acuerde ya pasar al retiro, porque había tenido que batallar a lo largo de mucho tiempo en esa diócesis con sus propios compañeros jesuitas. Así es, y mira, Monseñor Pedro Barreto mencionó la Conferencia Episcopal de Aparecida. Yo tuve la bendición de estar ahí, estuvimos 3 semanas con todos los obispos de América Latina elegidos para este encuentro. Yo iba como laico elegido por el Papa Benedicto XVI, y ahí hubo el encuentro de Benedicto XVI con Bergoglio, que era el presidente de la comisión de redacción del documento de Aparecida, justamente. Y ahí ya se mencionaba a Bergoglio, ¿okay?, como posible sucesor de Benedicto XVI. Es más, se decía, pero tú bien sabes que quien entra papa sale cardenal. ¿Pero qué año era esto? 2007. 2007, en el encuentro de Aparecida, en la Conferencia Episcopal de Aparecida. Ahí estuvimos justamente con Pedro Barreto. Y ahí se planteaba lo que tú decías, porque había, durante la dictadura argentina, yo supongo que es muy difícil mantener una línea de querer proteger, él como superior de los jesuitas en Argentina,
a su gente, a los sacerdotes de la compañía, pero al mismo tiempo ellos querían ir adelante y estar en la avanzada. Bueno, más tarde se hablaba de los curas villeros, que le llamaban, ¿no? O sea, de las villas y todo lo demás. Como tú bien dices, hubo de parte de los jesuitas hasta inclusive frustración respecto a él. Pero cuando yo lo conozco en el 2007 y estamos esas 3 semanas ahí con todos los obispos de América Latina, la verdad la impresión y lo que yo escuchaba de las demás conferencias episcopales era más bien que ya Bergoglio era otro. Era un arzobispo cercano con la gente, que tomaba el metro, que cocinaba en su casa, que le tocabas la puerta del arzobispo y él te abría. Y tú lo veías en más. Yo conversaba con él porque nos encontrábamos ahí en los pasillos en Aparecida, nada menos. Es una ciudad brasileña, ¿no? Así es, donde hay un templo inmenso, ellos le llaman Nossa Señora de Aparecida, es la padroeira do Brasil. Entonces ahí, y uno compartía con él de manera más muy cercana y conversábamos más sobre el documento. Era otro Bergoglio, quizás de los 70, 80 de Buenos Aires. Ya era otro, era un líder, una persona que todo el mundo lo reconocía. El Papa lo nombra presidente de la comisión de redacción del texto de Aparecida. Es decir, creo que, y Pedro Barreto conversando ahora, y recordamos mucho, él mismo Pedro decía, ha habido toda una conversión y todo el mundo lo reconoce cuando llega Papa y puede trasladar y puede llevar adelante todo el pensamiento que él ya tenía como pastor de una diócesis tan grande como Buenos Aires. Ver el tema de la Amazonía justamente en Brasil, ¿okay? Muchas de sus cosas y de su concepción de iglesia, a punto de jubilarse, que un obispo había renunciado ya a los 75 años. 75, exactamente. Tiene 78. Todos tienen que presentar su carta de renuncia, lo eligen Papa. Entonces, bueno, designio divino, y él dice, vamos a llevar hasta el último, y yo lo he escuchado también, hasta el último día de mi vida, yo no voy a renunciar, decía, voy a llevar todo porque hay que hacer muchos cambios, hay demasiados cambios que hacer que quizás el Papa Benedicto XVI vio una carga demasiado dura y dijo, yo no estoy en la capacidad de hacer esto y renuncia. Y mientras que el Papa Francisco dice, no, vamos a llevar hasta donde podamos. Y efectivamente, hasta unos días antes de su muerte, firma justamente la cancelación total del movimiento que conocemos en el Perú como el Sodalicio Cristiane Vitae, ¿no? Y efectivamente ha vivido como Papa más que Benedicto XVI, que nos parecía muy anciano, pero tenía 85 cuando se retiró, ¿no? Luego murió muy mayor, de 95, pero tenía 85 cuando se retiró, 3 años menos que él. Yo quería preguntarte, tú eres profesor universitario, viajas mucho, eres invitado a dar conferencias, muchas relaciones, particularmente en el Brasil, y estás en contacto con jóvenes. ¿Qué es lo que esperan recibir de la Iglesia los jóvenes de hoy? ¿Cómo acceden a la información? ¿Acuden a los ritos, a la misa? ¿Leen el Evangelio? ¿O todo es una información que viene de las redes sociales? Muy buena tu pregunta. Mayormente los jóvenes, si tengo un hijo de 24 años, la mayor comunicación de ellos es a través de las redes, ¿no es cierto? Pero ya se veía desde hace varias décadas en América Latina, en la Iglesia en general, el problema de la transmisión intergeneracional de la fe. Es decir, ya no es como durante siglos, en América Latina hemos tenido un monopolio católico durante 5 siglos, es decir, ya no se transmite la fe de generación en generación, casi de manera connatural, espontánea. Eso ya se acabó, Es más, tenemos un gran reto para la Iglesia Católica, que a partir de los años 70, y eso como tú bien sabes en los últimos libros lo he trabajado en América Latina, hay un descenso clarísimo, progresivo de la confesionalidad católica y un aumento de los evangélicos. Ha sido un decrecimiento inversamente proporcional al crecimiento evangélico en América Latina. Explícanos, por favor, para que no lo sepa, qué cosa es evangélico y qué diferencia hay entre los evangélicos y los protestantes. Dentro de los cristianos, en general, hay 2 grandes cismos. En el 1054, el cisma de Oriente, y en el siglo XVI, prácticamente, el cisma de Occidente, digamos. Entonces, dentro de los occidentes salen los protestantes. Después aparte de la Iglesia Anglicana, que no son protestantes, pero hay todo un grupo que son los llamados los hijos de los protestantes,
y que son los evangélicos. Y en América Latina no se habla de protestantismo, se habla de evangélicos o de pentecostalismo. Y ellos, digamos, han ido creciendo, llegan a finales del siglo XIX a toda América Latina con misiones, pero ya hay... ¿De dónde vienen esas misiones? Inglesas, americanas, europeas. Es más, se juntan en 1910 en Edimburgo, esa asociación grande de misiones, y determinan que América Latina no es tierra de misión porque ya está evangelizada por la Iglesia Católica. 1910. Pero en 1916, 6 años después, un grupo disidente de ellos en Panamá dice, no, los católicos no son cristianos. América Latina no está evangelizada. Y a partir de ahí es que comienza un proceso de evangelización sistemático de misiones que, claro, llega al año 70 y comienza así un crecimiento que se puede ver en las estadísticas con mucha claridad. ¿Por qué tienen éxito? ¿Por qué crecen con ese ritmo? Los que han crecido más dentro de los evangélicos, hay una gran gama de evangélicos, no es una iglesia, son cientos o miles de denominaciones, son los llamados pentecostales. Es un movimiento dentro del protestantismo, dentro del evangelismo, pero también dentro de la Iglesia Católica, que es el movimiento carismático, que es un movimiento en general en ambas iglesias más cercano a la población, más festivo, si se quiere. Es decir, con muchos cantos, con mucha gente. No es que vas a escuchar una misa, vas a participar, vas a ser protagonista de la misa, igual que en las reuniones en general que se da. Ese cambio fundamental del pentecostalismo, que comienza en sectores populares de América Latina, discriminados, comienza a crecer y llega a clases medias, clases altas, y ahora prácticamente hay un proceso de pentecostalización de la iglesia evangélica en América Latina. ¿Porcentaje en el Perú? En el Perú de evangélicos podemos estar alrededor del 20%. ¿De la población total? De la población total, pero hay que plantear una diferencia fundamental. Es decir, católicos podemos ser ahorita 60, 65% en el Perú, pero ese 65% no es militante. Es culturalmente católico, tradicionalmente católico, sociológicamente católico, confesionalmente católico. Usted dice, ¿qué religión practica? Oh, católico. Pero no comprometido, no practicante, mientras que el 20%, la gran mayoría de ese 20% evangélico, sí es practicante. Y esa es la gran diferencia, y es igual en toda América Latina. O sea, si uno compara los niveles de participación y compromiso entre evangélicos y católicos, los evangélicos, su porcentaje de compromiso es muchísimo más alto, quizá por una razón muy concreta, es que ellos son convertidos. Es decir, han sido católicos o no han sido nada y se han convertido al evangelismo. Y como toda persona neoconversa, es más activo, a veces más radical y más fanático. Mientras que la religión católica se quedó en justamente esa transmisión intergeneracional, pero no como una decisión. Entonces eso cambia. Lógicamente la Iglesia Católica ya cambió totalmente su perspectiva, busca ese tipo de conversión, adhesión voluntaria personal dentro de la Iglesia, y en eso estamos. Es decir, con la nueva evangelización, con el Papa Juan Pablo II, con Puebla, cuando se plantea el documento de Santo Domingo, el mismo documento de Aparecida, la Iglesia Católica toma nota, acusa recibo de este crecimiento, aunque muy tardíamente en mi opinión, y dice sí, estamos perdiendo gente. Pero quizás para terminar la idea, el segundo grupo en crecimiento, el primero son los evangélicos en América Latina, el segundo grupo en crecimiento ya son los que no tienen ninguna confesionalidad religiosa. Y eso sí es, porque finalmente los evangélicos son cristianos, cristianos católicos, cristianos evangélicos. O sea, entre nosotros, si se quiere, había una... No es que América Latina dejaba de ser cristiano, no, dejaba de ser cristiano católico y pasaba a ser cristiano evangélico. Esa ha sido esa transmisión. Pero ahora lo que se ha y, digamos, nos afecta a todos, evangélicos o católicos, es el número, sobre todo de jóvenes, esa es la proporción mayor, que ya dicen no tener ninguna confesión religiosa. Sí, yo quiero apelar también a su experiencia de sociólogo, para que nos explique un poco qué es lo que se mueve en el cónclave. Por supuesto que es una institución secretísima, no pueden salir, no pueden hablar, no pueden hablar por teléfono hasta que no voten, pero un sociólogo como usted, que ha visto otros capítulos de la historia, comprenderá qué fuerzas hay al interior de la Iglesia
había cuenta que los 133 que votan... 138 creo. 138. El número más grande es el de los latinoamericanos, lo que corresponde a la cantidad de católicos de América Latina, porque creo que es más que la mitad los católicos de América Latina, ¿no? Aunque estemos decreciendo por lo que usted dice. El mayor porcentaje son europeos todavía, de cardenales que votan. Ya, pero población... Como población sí, todavía el porcentaje, pero cada vez menos, ya digo. Sí. Ahora, cuando hablamos, frente a tu pregunta, hay un dicho muy común en la iglesia que es: quien entra papa, al cónclave, quien entra papa sale cardenal. Es decir, quien entra voceado como papa, no lo eligen y sale cardenal. O sea, salvo Ratzinger, ¿no? Salvo Ratzinger, pero como te comento, el año 2007 en Aparecida, y bueno, yo conversaba con los obispos de todos lados y cardenales que habían estado en el cónclave de la elección del Papa, y se comentaba de que el que había quedado en segundo lugar había sido Bergoglio. Por eso es que todo el mundo hablaba de Bergoglio, o sea, como la posible figura de la próxima elección. Nadie pensó que el Papa Benedicto XVI iba a renunciar. Y en este caso, sí, ¿cómo ve usted a los papables? Se mencionan algunos, ¿no? Hay que pensar en las regiones del mundo, hay que pensar en el peso de los italianos. ¿Y qué perspectivas tienen los latinoamericanos de poder suceder a otro latinoamericano como Francisco? Me gustaría, pero no creo que haya... Bueno, este es un proceso cerrado y finalmente los católicos que creemos en nuestra iglesia lo vemos como una designación, ¿entiendes?, del Espíritu Santo, pero es poco probable. Se habla mucho de Parolín, que es el secretario de Estado actual, secretario de Estado, 70 años, digamos, relativamente joven todavía, con muchísima experiencia. Algunos lo ven muy administrativo, no líder, sino más bien administrador. Y poco pastor, ¿no? Poco pastor, también con la experiencia que tiene, también tiene su gente a favor o en contra, y sus bandos. Otros hablan del cardenal Tagle, filipino, sí, más bien muy cercano, muy a la evangelización, muy también abierto a justamente estas nuevas líneas como el pentecostalismo o el movimiento carismático en la iglesia. O sea, hay varios nombres, pero ciertamente, y no es ningún secreto, el Papa Francisco ha pisado callos, ha marcado una línea que ha tenido también sus detractores, ¿no es cierto? Entonces, claro, el Papa Francisco se le veía más, si se quiere, más progresista, más de una línea. Por ejemplo, lo nombra al cardenal del Perú, cardenal peruano, perdón, Carlos Castillo, ¿no es cierto?, nombra a cardenal Pedro Barreto, que son más de una línea pastoral llamada progresista, frente a otras líneas que, por ejemplo, su antecesor, o sea, Benedicto XVI y Juan Pablo II, de obispos en el Perú, por ejemplo, habían nombrado básicamente de una línea, solamente de una línea, del Opus Dei, del Sodalicium, del neocatecumenado, y entre el Papa Francisco y nombra ninguno más de esos grupos, y nombra peruanos, pastores, párrocos. Entonces las tendencias, como en toda institución, existen, y vamos a ver lo que nos depara el nuevo, que yo espero, tengo la ilusión de que siga con la línea marcada por el Papa Francisco, sobre todo en el tema de la sinodalidad, que es vivir la comunidad eclesial católica. Muchas gracias, José Luis Pérez Guadalupe, sociólogo, profesor universitario y teólogo, ex ministro del Interior. Nos ha dado su punto de vista sobre la significación de la desaparición del Papa Francisco y las perspectivas de quién puede ser su sucesor. Muchas gracias y muy buenas noches. Sí, gracias a ustedes por su sintonía.